Pero bueno, muchas gracias por la invitación a los organizadores, al Colegio de Contadores y pues a la Universidad de Sonora, ¿no? Que es nuestra causa, es nuestra casa, y pues agradezco la invitación. Pensión, fíjense, quiero felicitar a todos los que están, y los que no están, pues creo que van a dejar de por lo menos conocer algunos aspectos importantes que se requieren en la profesión. Cuando algún familiar o algún conocido, algún amigo de ustedes sepan que están estudiando contador o administrador, ténganlo por seguro que les van a hacer preguntas sobre las pensiones. ¿Cuándo nosotros debemos de considerar lo de la pensión? Déjenme decirles que ya. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que entre más tiempo duremos nosotros cotizando, que más adelante vamos a hablar un poquito más sobre ese tema, pero entre más tiempo tengan ustedes cotizando, cuando lleguen a la adultez, pues en algún momento van a tener que tramitar su pensión. El tema de pensiones sí hay que considerarlo para ustedes, pero también hay que tomarlo como una asesoría. ¿Por qué? Porque el tema de las pensiones es un área de oportunidad para ustedes. Se pueden dedicar a eso, muchachos, ustedes a hacer trámites o hacer planeaciones de las pensiones, y solamente pues hay que conocer un poquito la ley. Aquí pues vamos a enfocarnos mucho a lo que son conceptos. Por cuestiones de tiempo es muy difícil que nos enfoquemos a cálculos, cuánto saldría a pagar a alguien que va a tramitar su pensión. Pero, como les digo, sí hay que conocer los conceptos, esa información básica necesaria con el tema de las pensiones, porque nosotros estamos involucrados en ese ambiente y siempre va a haber alguien que nos va a preguntar, siempre va a haber alguien que va a necesitar que lo asesoremos, que lo orientemos y, ¿por qué no?, que le ayudemos con ese proceso de la pensión. A nosotros pues siempre son preguntas cotidianas del día a día y de las personas que atendemos, de los familiares, de las personas que conocemos y otras que necesitan a veces esa orientación y pues dan con nosotros para preguntarnos. Fíjense, cuando estaba preparando el material, por ahí va a venir una información que dice que una pensión por viudez, es decir, una persona que le falleció el esposo, le dieron la pensión por viudez. Y la ley del Seguro Social dice que si esa persona que enviudó y tramitó su pensión por viudez se vuelve a casar, pierde la pensión. Y si viene, y hace algunos años yo me encontré una persona que me dijo que se había pensionado por viudez, pero que se enamoró y se volvió a casar, cometió el error, me dijo, volverme a casar. Me dijo que cometió el error porque se enamoró, se casó y se divorció, pero cuando se casó perdió la pensión. Pero eso hace tiempo que me lo dijo, no estaba tan involucrado en la cuestión de pensiones, pero es cierto, si bien es cierto, la ley del Seguro Social sí dice que una viuda pierde la pensión cuando se vuelve a casar porque ya no queda como viuda, pues ya se vuelve a casar. Pero en el Poder Judicial no dicen eso. El Poder Judicial dice, si te quita la pensión el Seguro Social, aunque lo establezcan sus leyes, si tú te defiendes, esa pensión la puedes volver a recuperar. Entonces, por eso les digo, hay muchos detallitos que debemos de conocer, debemos de dominar, y no nada más es interpretar una ley, sino que hay que ver qué sale también en las jurisprudencias. ¿Para qué? Para poder brindar una mejor asesoría. Ahí siento yo que por desconocimiento, pues no le puede dar esa orientación. Ahorita sí se la puedo dar, ¿no? Y si ese fue un caso donde el seguro le quitó la pensión a la señora, pues, y
y andaba repetida porque me dijo, perdí la pensión, porque me enamoré y me casé y perdí, pero lo que no sabía ella que sí la podía recuperar. Sí, entonces ese tema pues también para que lo consideren. Entonces, este tema es interesante, es un tema que da para mucho, así como dijeron ahorita, lo que es seguridad social es un sinfín de información. Sí sería muy interesante que algunos de ustedes que les guste, quizá a alguien de ustedes ahorita ya le vaya a gustar esta área y se pueden dedicar a eso, muchachos. Yo conozco gente que se dedica a tramitar pensiones, los veo, los escucho, sé quiénes son y se dedican así al 100% a eso, porque hay mucho mercado. Cada año salen nuevas personas que van a necesitar su pensión. Se les puede asesorar o se les puede llevar ese seguimiento para que ellos tengan una mejor pensión. Pues ya la mayoría me conoce, soy el maestro en impuestos Daniel Javier Ramos Padilla y vamos a hablar de lo que son las pensiones y como les comentaba ahorita, vamos a hablar más en la cuestión de conceptos, no de cálculos, porque para poder ver lo que son cálculos necesitaríamos unas 5 o 6 horas. Si ustedes quieren una plática de 5 o 6 horas, ya se vería con cálculos y sería como un tipo taller, solicítenlo ahí con los muchachos y se puede hacer. Aquí, como les digo, es un área de oportunidad que ustedes pueden tener, el conocer las pensiones y poder dar esas asesorías. Entonces, calcular pensiones es muy fácil. En la misma página del Seguro Social hay una liga y le ponen los datos y te hace los cálculos cuánto es lo que resulta pagar. Pero es lo que les digo, o sea, es fácil hacer un cálculo. Lo que sí hay que ver bien es toda esa normatividad, toda esa información que hay que conocer para poder hacer una buena pensión. ¿Nos sirvió ya, mira? Bueno, ahí está. Si ustedes creen que están muy jóvenes para ir pensando en una pensión, están equivocados. Yo creo que no todo el tiempo va a ser de mañana. Ustedes al momento que se incorporen al mercado laboral ya vayan planeando su pensión, ya vayan pensando en el futuro. El tiempo pasa. Así como lo dice esta frase, el tiempo no perdona. O más completa, si Dios perdona, pero el tiempo no se detiene. Entonces hay que conocer este tema de pensiones para ustedes, pero también para poder ofrecer esa información a las personas que lo requieren. Hay que estar pues actualizados, ¿no? Y conocer. Entonces, no cambió. Entonces, la pensión, como les digo, ya es tiempo, probablemente a ustedes ya les ha tocado que les hagan preguntas sobre pensiones y se quedan en blanco. O a lo mejor la duda que tiene la persona que se las consulta, ustedes pues es más grande. Entonces, por eso es interesante. Yo creo que la mayoría que vieron el flyer de pensiones dijeron, no, pues yo sí voy. Por ahí alguien me lo confesó ahorita que siente que está en blanco y dice, bueno, pues quiero tener nociones por si me preguntan y también pues para aplicarlo yo en mi vida, a ver qué estrategias puedo ir haciendo, porque nunca es tarde para poder iniciar una pensión, pero entre más rápido ustedes inicien ese proceso de pensar en su pensión, mejor, porque eso les va a ayudar a que cuando sea el tiempo de tramitarla, tengan una pensión más alta, más digna, más merecedora para nosotros. ¿Sí cambian? Existen dos tipos de pensiones básicamente. Aquí ya nos vamos a enfocar a lo que es el seguro social. Tenemos
las pensiones primarias y las pensiones secundarias. ¿Cuáles son las? Me voy a ir a las secundarias. Dice que son las pagaderas a sus beneficiarios. Y si me voy a una manera extrema, las pensiones secundarias en primer momento las van o desafortunadamente pues el trabajador ya no va a existir. Principalmente las pensiones, ¿no? Porque también se dan en las jubilaciones, las pensiones secundarias. ¿Cuáles son las secundarias? Las que va a cobrar alguien más, que puede ser por orfandad, por viudez. Entonces, esas pensiones de orfandad y por viudez son secundarias, porque las primarias, pues las vamos a cobrar o se pagan directamente al trabajador. Ahorita vamos a ver cuáles son las primarias y vamos a ver cuáles son las secundarias. Pero si se tramita una pensión por vejez, va a haber 3 beneficiarios: el trabajador, que es el que se jubila, pero también se le puede dar o se le va a dar un porcentaje a la pareja, y por ahí en ciertos casos a hijos. Sí, vamos a ver en qué casos el hijo también va a recibir un porcentaje de esa pensión. Entonces, tenemos, como les digo, las primarias son las que reciben o las que pagan directamente al trabajador. ¿Cuándo nos pueden dar pensiones primarias? Cuando me jubilo o cuando me incapacito. ¿Sí? La jubilación, pues ya llegué a la etapa de hacer una jubilación por vejez, ahí me van a dar una pensión primaria. O si me pasó un accidente o tuve una enfermedad, pues ahí también me van a dar una pensión primaria. Y las secundarias, como les digo, son las pagadas a sus beneficiarios, que los beneficiarios pueden ser 3, ¿sí? Ya dependiendo de los casos. Una pensión la puede recibir la pareja o las parejas. ¿Sí? Capaz de que fallece el trabajador y llegan 2, 3, 4, 5 y pues ahí a ver cómo lo resuelve el seguro, ¿no? Los hijos o los papás. A falta del trabajador la pueden recibir la pareja, los hijos o los papás. Hay que considerar eso, ¿no? Hay que ver en qué casos se les reclamaría en esa pensión. Estoy hablando de que el trabajador falte, ¿no? En cuestión de las pensiones secundarias, pero también si hay una jubilación, pues también hay beneficiarios de la pareja y de los hijos, dependiendo de la edad de los hijos. Es al revés. Ahí está. Pensiones, ¿qué es lo que les comentaba ahorita? Aquí vamos a ver las pensiones secundarias. La primera es por viudez, la segunda es por orfandad y la tercera es por ascendencia, que es lo que les decía. ¿Quién va a recibir la pensión por viudez? Pues la pareja. Por orfandad, los hijos, o de manera de ascendencia, que pudieran ser los papás. Primero vamos a hablar un poquito de lo que es la pensión por viudez. Dice que se le da a la pareja. La pareja es con la que vives, con la que estás. Si el trabajador fallece, entonces esa pensión la va a tramitar la pareja. ¿Ok? Si no, el cónyuge, que es con el que estás casado, se pudiera dar el caso que alguien está casado y tiene pareja. Sí, porque probablemente no se divorció y vive con otra persona. Entonces ahí va a haber una pareja y va a haber un cónyuge. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le van a dar esa pensión? Probablemente a que la reclame, y si la reclaman los dos. Entonces ahí va a haber una situación donde pues, vamos a ver cómo lo interpreta el seguro. El otro, la concubina. La concubina, ahí hay que demostrar que estuvieron conviviendo 5 años. Es decir, si no tiene esposa, si no tiene pareja, pues la concubina.
con quien hayan tenido hijos. ¿Sí? Por si conocen casos por ahí, a veces se desconoce la ley, pues. Entonces, si hay alguien por ahí que tuvo un hijo con una persona que falleció y nadie ha reclamado pensión, y lo puede reclamar, aunque lo haya reclamado la viuda, puede decir, hey, yo vengo por mi pensión porque yo tuve un hijo de esta persona. ¿Y con qué lo vas a demostrar? Con el acta de nacimiento. Si él lo reconoció, pues también va a tener derecho. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Esos son los que tienen el derecho. Esa incapacidad puede ser por invalidez o riesgo de trabajo. ¿Cuándo es incapacidad por invalidez? La incapacidad por invalidez es cuando el trabajador sufrió un accidente o se enfermó, pero en una situación que no tiene nada que ver con el trabajo. Vamos a suponer que su día de descanso es el domingo y se accidentó. Entonces, si se accidentó, eso es una incapacidad por invalidez. Pero, y la otra es por riesgo de trabajo. Vamos a suponer que el viernes que trabajo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, iba en un carro y se accidentó y le pasó algo. Entonces, ese es una incapacidad por riesgo de trabajo. Sí se tiene que diferenciar una incapacidad entre invalidez y riesgo de trabajo. Sí, cuando nosotros como contadores validamos todo eso. Nos llega una incapacidad y dice invalidez, yo le voy a decir, oye, ¿qué te pasó? Es que estaba en un lugar recreativo, estaba en Guatampito y me vine y me accidenté. Entonces, ese es una incapacidad por invalidez. Pero si me dicen, no, es que lo que pasa es que llevaba mi patrón al banco y en el trayecto me accidenté y pasó esto, entonces esa no es por invalidez, esa es por riesgo de trabajo. ¿Sí? Invalidez, riesgo de trabajo, dominen esos dos. Invalidez son enfermedades y accidentes. Riesgo de trabajo también son enfermedades y accidentes. La diferencia es que el riesgo de trabajo es de que esa enfermedad o ese accidente fue trabajando en la empresa o en mi horario de trabajo, y los otros dos no. Y si tiene que ver también, o es muy importante que nosotros chequemos si esa incapacidad fue por invalidez o por riesgo de trabajo, porque la paga es diferente. Te van a pagar lo que ganabas si fue por riesgo de trabajo, o te van a pagar un poquito más. Y si fue por invalidez, te van a pagar un poquito menos, porque el seguro te está diciendo que no te accidentaste laborando. Si bien es cierto, sí te va a atender, sí te va a pagar incapacidades, pero no te va a pagar igual. ¿Ves? ¿Sí se entendió entonces? Invalidez, riesgo de trabajo. ¿Qué pasa si aparecen varias parejas? Si el trabajador se accidenta, se va a tramitar la viudez y viene, la ley del Seguro Social dice que si vienen más de una, esa pensión no se va a pagar. Eso dice la ley. Pero acá en los tribunales dice que si aparecen 10, se va a hacer un cálculo de la pensión. Dice, si aparecen 10 y las 10 comprueban que tiene hijos o que es pareja, que es cónyuge, si aparecen 10, los tribunales, o en este caso la jurisprudencia, dice, sí, si ellos acreditan, sí les vas a pagar. Vamos a suponer que la pensión quedó en 10,000 pesos, pero no le vas a dar 10,000 pesos a cada quien, le vas a dar 1,000 pesos a cada uno. Es decir, se va a repartir la pensión que le correspondería. ¿Ok? Igual, si ustedes ven la ley del Seguro Social, dice que no se va a pagar si aparecen más de dos, pero los tribunales dicen no, sí, calcúlalo y entrégalo. ¿A quién? A quien le toque. ¿Sí? Entonces quedó claro el de viudez. De orfandad, mándenme.
Sí, en el seguro van a llegar los interesados y se va a mandar al Poder Judicial, pero no está de uno. Cuando es cuestión de dinero se manda para allá, ¿no? Sí, van a hacer la demanda y allá va a venir la orden de que se reparta si se acredita. Por ahí debe haber muchos casos. El de orfandad, sí, manda. No se pierden los derechos. Nada más, no se pierden los derechos. Pero si pasaron 5 años, no le van a pagar. Los 5 años le van a pagar de un año para acá. Pero los derechos de tramitar la pensión no se pierden. No se pierden. Pierdes años, pero sí lo puedes hacer y puedes recuperar solamente un año. Entonces, de orfandad, si fallece el trabajador, hijos menores de 16 años le van a dar un porcentaje de incapacidad. Bueno, no de incapacidad, de pensión. Sí tienen derecho. Si el empleado falleció, hijos menores de 16, les queda un porcentaje de la pensión que le corresponde. Lo mismo pasa cuando se jubilan por vejez. Si hay hijos menores de 16 años, también a ellos les va a tocar un porcentaje cuando le paguen la pensión a ese trabajador, que es un caso pues que no pasa mucho, no es muy común, pero sí los hay, ¿no? Y la otra es de 16 a 25 y que sean estudiantes. Es decir, hay un hijo que se está haciendo el trámite o la pensión por orfandad y la ley dice, bueno, ¿tiene 16 años? No, tiene 18. Entonces, se le puede dar la pensión a ellos, sí se les puede dar de los 16 a los 25, siempre y cuando estén estudiando en una institución que forma parte del sistema educativo nacional. ¿Sí? Si ese hijo, ya vimos, si tiene menos de 16, le van a dar un porcentaje de la pensión. Si tiene más de 16, en primer momento no, pero si está estudiando, sí se le puede dar, pero hay que acreditarlo con documentación, como les digo, que compruebe que está estudiando en una institución del Sistema Educativo Nacional. Y también por la discapacidad total para el trabajo. Es decir, si fallece el trabajador y tiene un hijo con una discapacidad total para el trabajo, que lógicamente ese aval o esa certificación de que el hijo discapacitado no puede trabajar, pues el mismo seguro o el mismo doctor de la institución va a emitir un certificado donde ellos están informando que hay una persona con una discapacidad total para trabajar y ellos sí quedan de por vida. Sí, ellos no tienen un límite porque el de 16 pues hasta los 16. Si sigue estudiando pues le continúa hasta los 25, siempre y cuando no dejen de estudiar. Porque al momento que vamos a suponer que termina su carrera a los 22 años y se va a buscar trabajo y le dan y lo afilian, ahí lo va a perder. ¿Sí? Ahí va a perder la incapacidad. Bueno, no la incapacidad, la pensión. ¿Sí? Dice, se le puede dar el 20% o el 30%, falta a los padres. Es decir, si falta uno a los padres, le van a dar el 20% de la pensión que le corresponde. Vamos a suponer que la pensión es de 10,000, pues al hijo, si es por orfandad, le van a dar 2,000 pesos. Pero si faltan los dos papás, le van a dar 3,000. ¿Sí? Si falta un papá, le van a dar el 20% de la pensión, pero si faltan los dos, el 30%. Se puede dar el caso que falleció el papá y al tiempo falleció la mamá y era por orfandad, pues hay que ir al seguro a dar aviso para que le subieran esa pensión, ¿no?
Les digo, para que el Seguro Social no crean que va a ir y decirle, oye, ve para recalcularte. No, nosotros, por eso les digo, nosotros tenemos que tener ese conocimiento para poder dar una buena asesoría, para poder dar una buena orientación. Casos de estos hay muchos, ¿sí? Y casos de personas que están dejando de cobrar, tengan otro seguro, sí hay. ¿Por qué? Porque no lo conocen y el instituto, pues, tampoco, ahí está, se paga. En descendencia fallece el trabajador, no tenía pareja, no tenía esposa, no tenía hijos, entonces lo pueden reclamar los papás del trabajador, ¿sí? Esa se va a dar siempre y cuando no haya una pensión por viudez o por orfandad. Entonces ahí sí la pueden reclamar los papás del empleado, que esa es la de ascendencia, que es el padre o la madre del trabajador y que no haya pensión de viudez y orfandad. Y aquí es lo que les comentaba ahorita al principio de la plática. La pensión por viudez se pierde cuando te vuelves a casar. Eso lo dice la ley del Seguro Social, pero en cuestión de jurisprudencia, pues los jueces dicen que no, que se la tienes que dejar, que para ellos es injusto, pues que pierda la pensión por viudez, si quizá era joven. Entonces, pero sí, en la ley sí viene establecido que lo pierde. Aquí están pensiones primarias, se pagan directamente al trabajador. Aquí es cuando el trabajador queda vivo, En la otra es cuando el trabajador fallece. Las pensiones secundarias es cuando el trabajador fallece y es donde entran los beneficiarios, y ya vimos que pueden ser tres: la viuda, los hijos o los papás, ya dependiendo, pero sí hay que entender eso. Ahora viene el caso de que hay un accidente y el trabajador quedó vivo, pero probablemente quede discapacitado, que no vaya a poder trabajar, o sí va a poder trabajar, pero no va a poder hacer lo que hacía. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que un chofer se accidenta y pierde las piernas. Entonces, ese chofer sí va a poder trabajar, pero no va a poder trabajar como chofer. Entonces, ahí hay un tipo de incapacidad. Sí, y eso es lo que vamos a ver aquí. Dice, tenemos lo que es la invalidez y riesgo de trabajo, que ya lo comentamos. La invalidez es una enfermedad o un accidente fuera del trabajo, o que no tiene nada que ver con el trabajo. Y también tenemos el riesgo. Bueno, la invalidez es accidentes y enfermedades que no tienen que ver con el trabajo. Riesgo de trabajo, accidentes y enfermedades que sí tienen que ver con el trabajo. Accidentes yo creo que es muy claro, ¿no? Un accidente es que me pasó algo. Una enfermedad, vamos a suponer, nosotros los contadores con el transcurso del tiempo nos enfermamos de nosotros. Porque duramos mucho en la computadora, porque es estresante, entonces se dictamina que esa discapacidad, porque pues sí es discapacidad perder la vista, pero si se genera por el trabajo, se llama enfermedad del trabajo. Y si es derivado, por ejemplo, en un negocio de materiales, que hay una persona que es cargador y con el tiempo se lastima la cintura, eso es una enfermedad del trabajo. ¿Sí? La enfermedad de trabajo es una consecuencia derivada del trabajo, y el accidente de trabajo pues es algo repentino, ¿no? Entonces sí hay que ver, por eso le digo, invalidez, riesgo de trabajo. Invalidez, enfermedad y accidente que no tiene que ver con el trabajo. Un accidente que me pasa, pero estaba en mi día de descanso o estaba fuera de horario. Y riesgo de trabajo es un accidente que me pase, pero trabajando.
Y como les decía ahorita, sí hay que comprenderlo porque la paga es diferente. Como riesgo de trabajo, te pagan un poquito más que un accidente por invalidez. ¿Sí? Entonces, cuando escuchen ustedes, es que lo pensionaron por invalidez, ustedes ya deben de saber que le pasó algo, pero no fue trabajando. ¿Sí? Invalidez causa en el trabajo. Existen las incapacidades temporales, las cuales se realizarán durante 2 años, y la definitiva. Ahí, muchachos, también pasa mucho. Se accidenta a alguien y el seguro le empieza a dar incapacidades. Se llaman temporales. El seguro tiene 2 años para curarte. ¿Sí? Si en esos 2 años te cura, pues ya te va a dar de alta y te vas a ir a trabajar. Pero si en 2 años no te cura, quiere decir que tú ya vas a estar incapacitado, derivado de lo que te pasó. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es una incapacidad temporal? La que queda dentro de esos 2 años que tiene el seguro para curarte. ¿Sí? ¿Y cuál es la incapacidad definitiva? La que ellos dictaminen que en los 2 años no quedaste bien y ya te van a pensionar de manera definitiva. ¿Se entendió? Yo tengo un amigo que se cayó ahí, se cayó de una parte alta y él está en un proceso de incapacidad temporal. ¿Sí? Lleva 1 año y todavía tienen otro año para ver si logra, porque se golpeó la cabeza. De hecho, había perdido movimiento, lo tienen en terapias para ver si recupera los movimientos totalmente. Si no lo recupera totalmente en 2 años, va a venir una incapacidad definitiva, que ya va a quedar incapacitado de por vida, o eso es lo que pensamos. Ahorita vamos a analizar cómo lo maneja el seguro, muchachos. Sí, porque a veces es hasta injusto. Pero así viene en la ley, para que comprendan un poquito. Porque nosotros andamos en ese ambiente, ¿sí? Y si no conocemos, a veces no podemos opinar. A mí luego me preguntaron, porque ese amigo me dijo, oye, ¿y no le hablan de capacidad definitiva? No, todavía no, hasta los 2 años. Y si ellos dictaminan que ya está listo para trabajar, lo van a mandar a trabajar. Así que cuidado con eso. Si él no se siente bien, que no acepte, pues que lo manden a trabajar, porque ya no le van a dar la incapacidad. ¿Sí? Entonces, la de invalidez es lo que les digo, temporal y definitiva. ¿Sí? Y la del riesgo de trabajo, por causa del trabajo. Aquí tenemos 2, la incapacidad parcial permanente y la incapacidad total permanente. No sé si ustedes sepan, pero para el Seguro Social, cada parte de nuestro cuerpo tiene un valor. ¿Sí? Para ellos tiene un valor este dedo, la mano, el brazo. El que tiene más valor, porque una vez chequeé yo a ver qué parte de mi cuerpo vale más para el seguro. Los ojos. Los ojos son los que valen más. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué tiene que ver con una incapacidad permanente y una total? Es de que ellos dicen que si a ti te pasa un accidente y el porcentaje da más del 80%, te van a dar una incapacidad total permanente. Estaba viendo que una persona que pierde un brazo, entre el codo y el hombro, vale el 80%. Entonces, esa persona que pierde ese brazo entre el codo y el hombro, va a tener una incapacidad total permanente. Ya va a quedar incapacitado por el seguro. Pero ¿qué pasa si pierde nada más la mano? Y la mano vale el 50% de nuestra capacidad para trabajar. Entonces, si